¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede fugarse de una prisión de máxima seguridad sin romper paredes, sin cortar barrotes y sin cavar túneles? ¿Y si te digo que esa prisión fue construida por el propio preso, que él escogió a los guardias, el terreno y hasta los lujos de adentro? Parece trama de serie, pero fue real. Hoy, en Escapadas Impresionantes, vas a conocer en detalle la fuga más audaz de Colombia, la de Pablo Escobar, de la prisión conocida como La Catedral. Antes de sumergirte en este misterio, ya deja tu like y suscríbete porque cada semana revelamos una historia que no vas a creer. Y esta es solo el comienzo. Imagina una fortaleza aislada, construida en lo alto de una sierra cerca de Medellín. La vista era privilegiada, rodeada de bosque y neblina densa, pero detrás de las paredes que deberían significar castigo, había jacuzzi, cancha de fútbol, fiestas y hasta salas de reunión. Este lugar era la Catedral, oficialmente una prisión de máxima seguridad. En la práctica, un escondite hecho a la medida para que Pablo Escobar continuara viviendo como patrón, protegido tanto de enemigos como del propio gobierno. Para el público el mensaje era claro: estaba preso. Para los que realmente sabían lo que pasaba ahí dentro, era solo una fachada. Y aquí entra el detalle más perturbador. La prisión fue resultado de una negociación. Escobar, presionado por el gobierno colombiano y por Estados Unidos, aceptó entregarse, pero con una condición: construir su propia prisión. El Estado, desesperado por mostrar algún resultado, aceptó. Él escogió el lugar, contrató a los obreros y definió quiénes serían los guardias. Cada decisión reforzaba la certeza de que ese acuerdo era una farsa disfrazada de justicia. Las imágenes que surgieron en la época confirman esa contradicción. Mientras los periódicos publicaban "el narcotraficante más peligroso del mundo está tras las rejas", dentro de los muros de la catedral circulaban bebidas, armas y visitantes. Las autoridades eran compradas. Los empleados se hacían de la vista gorda. Escobar transformó la prisión en un cuartel general y, desde ahí, continuaba administrando el cártel. Nada había cambiado, solo la ubicación. Pero detrás de esa apariencia de control absoluto, crecía una tensión invisible. El gobierno colombiano comenzó a darse cuenta de que había perdido el juego. Las autoridades notaban movimientos extraños, helicópteros aterrizando y despegando, visitas constantes sin fiscalización. La prensa comenzó a levantar sospechas y pronto la población se preguntaba: ¿en verdad Pablo estaba preso? ¿O solo estaba actuando? Fue entonces cuando una decisión precipitada desencadenó la fuga. En 1992, el gobierno intentó transferir a Escobar de la Catedral a una prisión militar común, creyendo que así recuperaría el control de la situación. Solo que el plan no tomó en cuenta la preparación del enemigo. Escobar ya tenía rutas alternativas, hombres leales infiltrados y un territorio completamente dominado alrededor de la prisión. Cuando los militares llegaron para ejecutar la transferencia, no encontraron a un prisionero sumiso. Encontraron a un hombre que ya había calculado cada movimiento. En ese día, la catedral dejó de ser prisión y se volvió un escenario. Testigos relatan tiroteos, movimiento frenético y una secuencia de órdenes transmitidas como si fuera una operación militar. En medio del caos, Escobar desapareció. Algunos hablan de rutas secretas abiertas en las laderas. Otros citan el uso de helicópteros y hasta avionetas que habrían despegado de la región. Lo que se sabe es que, cuando el polvo se asentó, el hombre más buscado del mundo se había evaporado delante de los ojos de las autoridades. Ese episodio no fue solo una fuga, fue un golpe contra la credibilidad del gobierno colombiano. Los medios informaban con indignación. ¿Cómo un preso podría salir de una prisión sin que nadie fuera capaz de impedirlo? Estados Unidos presionaba por respuestas, y Colombia se sumergía en un escándalo. Para muchos, la fuga fue inevitable desde el primer día en que el Estado aceptó que Escobar construyera su propia prisión. Era como entregar la llave al prisionero y esperar que no la usara. El desenlace inmediato fue una cacería implacable. Escobar volvió a comandar sus operaciones en las sombras, protegido por su red de informantes y su influencia. El misterio, sin embargo, permanece. ¿Cómo exactamente escapó? ¿Cuál fue el papel de los helicópteros? ¿Hubo complicidad directa de los guardias y oficiales? Las versiones oficiales nunca lograron llenar todas las lagunas.
y hasta hoy esta fuga es recordada como una de las mayores humillaciones en la historia del sistema penitenciario. Y es aquí que volvemos al punto crucial. La fuga de Escobar no fue solo física, fue simbólica. Representó el poder de la corrupción, la fragilidad del Estado y la audacia de un hombre que creía estar por encima de la ley, y por un tiempo lo estuvo. Si has llegado hasta aquí, ya te diste cuenta. Esta no fue una simple ruptura de barrotes. Fue un juego de manipulación, un teatro montado ante el mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿Escobar planeó cada detalle o contó con suerte y lealtades compradas en el momento justo? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero mucho saber cómo interpretas esta fuga. Y claro, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo episodio de Escapadas Impresionantes. Porque esta fue solo una de las historias que demuestran que a veces la realidad supera cualquier ficción. Entonces, vamos a sumergirnos más a fondo en el contexto de esta impresionante fuga. Para entender cómo Pablo Escobar logró engañar al mundo entero con la catedral, necesitamos analizar la construcción del mito alrededor de esa prisión. Imagina la escena. El gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos a capturar o extraditar al hombre más buscado del planeta, necesitaba dar una respuesta inmediata. Escobar, a su vez, sabía que su supervivencia dependía de un acuerdo que lo mantuviera cerca de su base de poder en Medellín y al mismo tiempo, lejos del alcance de la DEA. Fue en este punto que él ofreció la propuesta imposible de rechazar. Se entregaría voluntariamente, siempre y cuando pudiera construir su propia prisión. Ahora piensa en lo absurdo. Es como si el Estado hubiera aceptado que un arquitecto del crimen diseñara su propio castillo, pero vendiera esa decisión como una victoria. La catedral fue levantada en 1991 y rápidamente se convirtió en una leyenda. Oficialmente la narrativa era que Pablo estaba aislado y controlado, pero los documentos, las entrevistas de la época y los testimonios de ex empleados muestran otra realidad. La prisión era una extensión de su mansión, solo que con muros altos y vista panorámica. Dentro de los portones, Escobar vivía con un confort que pocos colombianos tenían. Piscina, sala de juegos, bar, fiestas con música y bebida. Y lo más importante, privacidad para continuar con sus negocios. Recibía visitas sin fiscalización, comandaba reuniones estratégicas con sus secuaces y mantenía en la catedral un verdadero cuartel general. No había un registro serio, no había control de llamadas. Era en la práctica el centro de operaciones del cártel. Pero Escobar no era solo listo, era paranoico. Sabía que cualquier señal de debilidad podría ser usada en su contra. Por eso, se aseguró de reforzar la seguridad de adentro hacia afuera. Los guardias de la prisión eran escogidos a dedo, siempre fieles o comprados, y el territorio alrededor de la prisión, en las montañas de Envigado, era dominado por hombres armados del cártel. Esto creaba una capa doble de protección. Quien quisiera llegar hasta Escobar necesitaba pasar por lealtades pagadas y rifles apuntando. Al mismo tiempo, él cultivaba la imagen de alguien que estaba cumpliendo su pena. Esa puesta en escena era importante para calmar a los críticos del gobierno y disminuir la presión internacional, pero todo se desmoronó cuando empezaron a surgir relatos de que usaba la catedral para torturar y asesinar a sus rivales. Según versiones de la época, 2 de sus principales lugartenientes que habían perdido la confianza de Escobar fueron convocados a la prisión y nunca más salieron vivos. Eso le mostró al gobierno y a la población que la prisión no era solo una farsa, sino también un territorio de impunidad brutal. A partir de ese momento la presión creció. El presidente de Colombia, César Gaviria, ya no podía sostener la mentira. La opinión pública estaba indignada. Era como si el gobierno hubiera permitido que el criminal más peligroso del mundo transformara un castigo en un beneficio. Fue entonces que en julio de 1992 llegó la orden. Escobar sería transferido a una prisión militar común, donde finalmente estaría bajo control real. Pero ahí entra el punto más fascinante de esta historia. Escobar ya había previsto ese movimiento. Sabía que tarde o temprano, el gobierno intentaría arrancarlo de la catedral. Por eso, desde el inicio, organizó rutas de fuga, puntos de comunicación y hasta contactos aéreos.
Algunos reportes indican que tenía acceso a helicópteros y avionetas, listos para transportarlo en caso de emergencia. Otros sugieren que había túneles secretos, aunque nunca fueron confirmados oficialmente. El día marcado para la transferencia, todo sucedió muy rápido. Tropas militares cercaron la catedral, esperando encontrar a un prisionero acorralado. Pero dentro de las paredes la realidad era otra. Escobar tenía un plan en marcha. Hay relatos de tiroteos, de movimiento de hombres de confianza que aseguraron su salida por las laderas de la sierra, usando el bosque como cobertura. Mientras los militares aún se organizaban, Escobar ya estaba fuera del alcance. Imagina el impacto de esa noticia. En pocas horas Colombia supo que el hombre más peligroso del país, que debería estar bajo la máxima custodia del gobierno, simplemente había desaparecido. Los periódicos no sabían cómo informarlo. ¿Era una fuga? ¿Era una negociación secreta que salió mal? ¿O era simplemente la prueba definitiva de que Escobar mandaba más que el propio Estado? La humillación fue internacional. Estados Unidos exigía explicaciones. Colombia se sumergía en crisis. Y Pablo libre de nuevo se reía en las sombras. Con Escobar nuevamente suelto, Colombia se sumergió en un periodo de tensión casi insoportable. La fuga de la catedral no fue solo un episodio aislado, sino el detonante de una escalada de violencia, persecuciones e intrigas políticas que marcaron el inicio del fin del imperio de Pablo Escobar. Para entender la grandiosidad de este momento, necesitamos ver dos dimensiones: el impacto inmediato de la fuga y el enigma que se formó en torno a ella. Primero, el impacto inmediato. Imagina la escena, la noticia esparciéndose por las radios, televisiones y periódicos. Pablo Escobar escapa de la prisión. Para muchos colombianos eso sonaba como una pesadilla que nunca terminaba. El hombre que había transformado a Medellín en un campo de guerra urbano, que enfrentaba al Estado y a los cárteles rivales con la misma ferocidad, ahora estaba otra vez suelto. La sensación era que nada podía contenerlo. Las calles se llenaban de rumores. ¿Habrá escapado en helicóptero? ¿Habrá usado un avión particular? ¿O simplemente caminó fuera de la prisión, protegido por sus hombres? La segunda dimensión es el misterio. Hasta hoy, no existe una versión única y definitiva sobre cómo, de hecho, Pablo salió de la catedral. Algunos soldados afirman que usó un camino por las montañas, bajando con la cobertura de la neblina y escoltado por guardias armados. Otros juran que un helicóptero aterrizó en un punto estratégico de la sierra, sacando a Escobar incluso antes de que los militares tuvieran tiempo de actuar. Hay incluso quienes defienden la hipótesis de una avioneta, preparada previamente en un campo clandestino cercano. Lo más intrigante es que ninguna de estas versiones pudo ser confirmada con pruebas concretas. Escobar desapareció tan rápido que el evento se transformó en leyenda. Para el gobierno, esta fue la mayor humillación jamás registrada en su lucha contra el narcotráfico. La promesa de que el patrón estaba bajo control se hizo polvo. El presidente Gaviria fue blanco de durísimas críticas. La oposición acusaba al gobierno de incompetencia y hasta de complicidad. La presión internacional aumentaba. Estados Unidos quería explicaciones inmediatas, pues veía en la fuga de Escobar una amenaza no solo para Colombia, sino para todo el continente. Mientras tanto, Escobar no perdió el tiempo. Su primera preocupación fue asegurar que sus aliados permanecieran fieles y que los enemigos entendieran que él continuaba al mando. Diversos relatos señalan que, días después de la fuga, ya estaba en contacto con su red de informantes, redistribuyendo armas y ordenando ejecuciones estratégicas. El mensaje era claro: no había vacancia de poder, solo un breve intervalo. El jefe estaba de vuelta en el juego. Y aquí está el detalle más desconcertante. La fuga no fue un acto desesperado, sino parte de un cálculo. Escobar siempre trabajó con base en escenarios. Él sabía que su prisión era solo una jugada política y que, en algún momento, el gobierno intentaría deshacer ese acuerdo. Por lo tanto, tenía rutas, planes y hombres de confianza preparados. Eso muestra que su fuga no fue solo física, sino psicológica. Él venció porque el gobierno nunca logró prever sus movimientos con precisión. Pero si por un lado, Escobar parecía invencible, por otro, su fuga encendió una llama de revuelta dentro del propio Estado colombiano. Lo que antes era tratado como un acuerdo conveniente, ahora era visto como una traición imperdonable. El gobierno inició una ofensiva total,
en alianza con Estados Unidos para capturarlo. Esto significaba operaciones militares, inteligencia conjunta y hasta la creación de grupos paramilitares secretos, conocidos como los Pepes, financiados por enemigos de Escobar, que juraron exterminar su red. En ese escenario, Escobar se convirtió en un fugitivo en su propia ciudad. Ya no podía confiar en mansiones lujosas o escondites elaborados. Muchas veces, pasaba las noches en casas sencillas, cambiando constantemente de lugar para evitar ser rastreado. La paranoia aumentaba, cambiaba de guardaespaldas con frecuencia, probaba la lealtad de sus hombres y desconfiaba hasta de sus propios familiares. El hombre que había construido una prisión palacio para sí mismo, ahora vivía como una sombra, siempre corriendo, siempre desconfiando, y aún así continuaba escapando. Hay relatos de operaciones militares que cercaron barrios enteros de Medellín, y en el último instante, Escobar desapareció por una escalera improvisada o un túnel subterráneo. En una de esas ocasiones, se habría fugado con su hijo a un niño en los brazos, protegido por una lluvia de balas disparadas por sus hombres. La ciudad entera parecía cómplice involuntaria, proporcionando escondites momentáneos y rutas de fuga. Pero por más ingenioso que fuera, el cerco se iba cerrando. La tecnología de intercepción de Estados Unidos permitía rastrear las llamadas hechas por Escobar a su familia. Y fue justamente ese detalle humano, la necesidad de mantener contacto con su esposa y sus hijos, lo que acabó convirtiéndose en su mayor debilidad. Escobar podía esconderse de los enemigos, pero no lograba esconderse del amor por su familia. Cada llamada era un riesgo, cada conversación un posible rastro dejado atrás. Mientras tanto, la imagen pública de Escobar también cambiaba. Si en un primer momento era visto por algunos como un Robin Hood, que construía casas para los pobres, después de la fuga de la catedral su reputación se desplomó. Los atentados indiscriminados, los asesinatos de inocentes y la violencia sin freno hicieron que la población, antes dividida, pasara a verlo como un tirano. El Robin Hood se volvió un monstruo, y aquí volvemos al enigma de la fuga. ¿Habrá imaginado Escobar que, al salir de la catedral, estaba firmando su propia sentencia? Muchos analistas creen que sí. Dentro de la prisión aún tenía cierto control y protección. Fuera de ella, enfrentaba enemigos de todos lados: el gobierno, Estados Unidos, los rivales del narcotráfico y hasta paramilitares vengativos. La fuga pudo haber sido espectacular, pero la libertad conquistada tenía un precio altísimo: vivir como un objetivo permanente hasta el último día. Esa tensión creciente culminaría en diciembre de 1993, cuando finalmente Escobar fue localizado en Medellín y murió en un enfrentamiento con la policía. Pero es imposible entender el final sin recordar el inicio. La fuga de la catedral no fue solo un momento de astucia y poder, sino también el punto de inflexión que inició su caída. Fue al mismo tiempo su mayor victoria y el comienzo de su derrota, y el misterio persiste. Si hubiera permanecido en la prisión, protegido por sus condiciones especiales, ¿habría sobrevivido más tiempo? ¿O la presión internacional habría forzado al gobierno a eliminarlo de cualquier forma? Esas preguntas resuenan hasta hoy, y quizás ese sea el detalle más fascinante de esta historia. La fuga que parecía genial pudo haber sido, paradójicamente, el primer acto del desenlace inevitable. Después de la fuga de la catedral, Colombia nunca más fue la misma. El Estado, humillado ante el mundo, decidió que no habría más acuerdos. Si antes la prisión de Escobar había sido negociada como una forma de paz temporal, ahora la regla era una sola: persecución implacable hasta la captura o la muerte. Este cambio de postura transformó a Medellín en un campo de guerra aún más sangriento. Para entender la dimensión de esto, imagina la Colombia de 1992. Carros bomba explotaban en áreas públicas, jueces y periodistas eran asesinados, aviones comerciales eran blanco de atentados. Escobar no se escondía solo de la policía, libraba una guerra abierta contra todo un sistema. Su lógica era simple y brutal: si el Estado lo perseguía, él atacaba al Estado. Y cada ataque era también un mensaje para mostrar que él aún tenía poder. La cacería a Escobar adquirió contornos de operación internacional. Estados Unidos envió equipos especializados para auxiliar al gobierno colombiano. La DEA y la CIA
Proporcionaron equipos de vigilancia, tecnología de intercepción de llamadas y entrenamiento de tropas de élite. Del otro lado, Escobar usaba métodos casi artesanales pero igualmente eficaces. Informantes infiltrados, radios improvisadas, vigías esparcidos por las calles de Medellín. En muchos barrios, bastaba que un extraño apareciera para que los hombres de Escobar fueran avisados en minutos. Y aquí entra uno de los capítulos más oscuros: la creación de los grupos paramilitares conocidos como los Pepes. Estos grupos estaban formados por enemigos de Escobar, incluyendo rivales del Puente, narcotráfico y hasta víctimas de sus crímenes, que decidieron unir fuerzas con sectores oscuros del Estado para cazarlo. Los Pepes funcionaban como una sombra. Secuestraban, torturaban y mataban a cualquier persona asociada al cártel de Medellín. La estrategia era asfixiar a Escobar, eliminando su red de apoyo. Para muchos, eso significó que la guerra dejó de ser solo entre el Estado y el narcotráfico, pasando a ser una disputa sin límites éticos, donde todo se valía para derribar a el patrón. En ese escenario, Escobar se convirtió en un fugitivo en su propia ciudad. Ya no podía confiar en mansiones lujosas o escondites elaborados. Muchas veces pasaba noches en casas sencillas, cambiando constantemente de lugar para evitar ser rastreado. La paranoia aumentaba. Cambiaba de guardaespaldas con frecuencia, probaba la lealtad de sus hombres y desconfiaba hasta de sus propios familiares. El hombre que había construido una prisión palacio para sí mismo, ahora vivía como una sombra, siempre corriendo, siempre desconfiando, y aún así continuaba escapando. Hay relatos de operaciones militares que cercaron barrios enteros de Medellín, y en el último instante, Escobar desapareció por una escalera improvisada o un túnel subterráneo. En una de esas ocasiones, se habría fugado con su hijo a un niño en los brazos, protegido por una lluvia de balas disparadas por sus hombres. La ciudad entera parecía cómplice involuntaria, proporcionando escondites momentáneos y rutas de fuga. Pero por más ingenioso que fuera, el cerco se iba cerrando. La tecnología de intercepción de Estados Unidos permitía rastrear las llamadas hechas por Escobar a su familia, y fue justamente ese detalle humano, la necesidad de mantener contacto con su esposa y sus hijos, lo que acabó convirtiéndose en su mayor debilidad. Escobar podía esconderse de los enemigos, pero no lograba esconderse del amor por su familia. Cada llamada era un riesgo, cada conversación un posible rastro dejado atrás. Mientras tanto, la imagen pública de Escobar también cambiaba. Si en un primer momento era visto por algunos como un Robin Hood que construía casas para los pobres, después de la fuga de la catedral, su reputación se desplomó. Los atentados indiscriminados, los asesinatos de inocentes y la violencia sin freno hicieron que la población, antes dividida, pasara a verlo como un tirano. El Robin Hood se volvió un monstruo. Y aquí volvemos al enigma de la fuga. ¿Habrá imaginado Escobar que, al salir de la catedral, estaba firmando su propia sentencia? Muchos analistas creen que sí. Dentro de la prisión aún tenía cierto control y protección. Fuera de ella, enfrentaba enemigos de todos lados: el gobierno, Estados Unidos, los rivales del narcotráfico y hasta paramilitares vengativos. La fuga pudo haber sido espectacular, pero la libertad conquistada tenía un precio altísimo: vivir como un objetivo permanente hasta el último día. Es casi irónico pensar que la mayor demostración de poder de Escobar también fue el inicio de su fin. Logró una vez más desafiar al Estado y escapar ante las cámaras del mundo. Pero al mismo tiempo, ese acto consolidó la determinación de sus enemigos. La cacería que se siguió fue tan implacable que ni toda la red de lealtades, sobornos y violencia logró salvarlo. Y así, la fuga de la catedral permanece como una de las más impresionantes de la historia moderna. No por causa de túneles elaborados, ni por explosiones espectaculares, sino porque fue construida sobre algo mucho más peligroso: el poder de la corrupción y la manipulación política. Fue la prueba de que a veces los barrotes más frágiles no son de hierro, sino de decisiones equivocadas y acuerdos desesperados. Ahora respira hondo y piensa: si tú estuvieras en el lugar de Escobar, ¿habrías huido? ¿O habrías permanecido en la catedral, manteniendo el paraíso que habías creado dentro de la prisión? Y más, si tú fueras una autoridad en la época,
¿Habrías tenido el coraje de enfrentar la manipulación o habrías cedido a las presiones y amenazas? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero ayudan a entender por qué esta fuga es tan fascinante. Y para terminar, vamos al resumen. Pablo Escobar, presionado por el gobierno y la opinión pública, aceptó entregarse, pero solo bajo sus condiciones. Construyó su propia prisión, la transformó en fortaleza y, cuando el gobierno intentó retomar el control, escapó delante de todos. Su fuga fue al mismo tiempo una victoria personal y un desastre institucional. Lo que pasó después es conocido: persecución, violencia y finalmente su muerte en Medellín en 1993. Pero el misterio sobre cómo exactamente escapó sigue vivo. Y es justamente ese misterio el que mantiene esta historia latiendo hasta hoy. Porque en el fondo no importa solo el cómo, sino el por qué. La fuga de la catedral nos recuerda que, cuando el poder y la corrupción se encuentran, incluso lo imposible puede volverse realidad. Si llegaste hasta aquí, ya sabes. Esta fue una de las historias más impresionantes que hemos contado en el canal. Y aún tenemos muchas otras para revelar. Así que si esta fuga te dejó intrigado, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte los próximos episodios de Escapadas Impresionantes. Cada semana, una historia más donde la realidad y el suspenso se mezclan de una manera increíble. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Y si fueras tú en su lugar, habrías huido o habrías confiado en el paraíso de la prisión que construiste? Deja tu opinión en los comentarios. Al final son las diferentes visiones las que mantienen viva la llama de estas historias.